Para poder grabar un repo, para poder grabar, o sea, el objetivo de utilizar código en Git es almacenar las versiones que tiene un proyecto. Entonces, ¿qué significan las versiones? Por ejemplo, yo hoy escribí la palabra hola en TXT. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Abro un notepad con Windows R y escribo hola. Resulta que el día de mañana yo dije, no, yo quiero también escribir mundo. Entonces, este primer cambio en un repositorio significa una versión. Cuando yo llego y coloco otro cambio en ese archivo, es otra versión, pero usted en una versión puede tener el cambio de uno o de muchos archivos. El hecho es que los cambios lo que permiten es que si usted quiere devolverse en el tiempo, lo puede hacer. O sea, si digamos usted quiere devolverse a los cambios que tenía su proyecto hace un mes, puede volver y ejecutar lo que había hace un mes. Puede devolverse en el tiempo. Es como usted, en vez de usted tener 1.000.000 de anidaciones en carpetas, usted puede hacer eso así. Entonces le voy a explicar acá cómo sería. Yo acá dentro de la carpeta Workspace, dentro de la carpeta Temp, creo un directorio que se llama test.tau. Entonces, como le decía ahorita, yo lo primero que tengo que tener instalado es Git. ¿Cómo se instala? Se mete a la página de Git y le da a descargar Git para la arquitectura o que tiene el computador, ya sea de 32 bits, de 64 bits y el sistema operativo, sea Windows o sea Linux o sea Apple. Se implementa como si fuera, digamos, como si se fuera a descargar una librería así como si fuera Python, digamos así. Sí, o sea, exacto, es descargar un ejecutable, sino que usted tiene que descargarlo para la versión que tiene el computador. ¿Cómo se sabe qué versión tiene el computador? Se viene para acá para inicio, bueno, para acá para el explorador, o hundiendo Windows E, que es lo mismo. Y acá le da clic derecho, o sea, cuando usted está acá, eso no importa el sistema operativo, le da clic derecho acá, propiedades, y acá se dan cuenta qué versión, o sea, acá se dan cuenta qué procesador tiene. Vea, procesador de X64, o sea que es un procesador de 64 bits. Esto nos dice qué procesador tiene, qué sistema operativo tiene. Es un Windows 10 Enterprise en este caso. Bueno, entonces ya sabiendo esa parte y ya teniendo instalado el Git, le pregunto, le voy a explicar más bien. Git es un almacén en el que se puede guardar información, ya sea de código, ya sea de multimedia, ya sea de proyectos de mucho tipo, proyectos de software, proyectos de arquitectura, proyectos de lo que consideren. ¿Usted se puede decir que Git es como una especie de mega, algo así? Exactamente, sino que es un mega en el que usted no solamente almacena un archivo y ya, sino que usted puede devolverse en el tiempo. O sea, usted puede, por ejemplo, usted tiene un archivo y el archivo era la versión 1 y luego el día siguiente la versión 2 y al día siguiente la versión 3. Usted puede devolverse y volver a la versión 1 cuando quiera y descargar ese archivo de la versión 1 cuando la necesite. Es como lo mismo pero más completo. Es que yo no quería así que... Bueno, entonces ya saben, un repositorio es un almacén virtual para los proyectos. Ese almacén virtual, nosotros necesitamos hacer algo. Y es, después de ubicarnos en el directorio, necesitamos inicializar nuestro repositorio. ¿Inicializar qué significa? Cuando yo escribo acá git init, observe lo que pasa. ¿Eso de ponerlo en code no se tendría que poner como un indicativo como el punto .git o algo así o qué? Bueno, aquí tengo como un inconveniente pues con esta consola porque la tengo con unas variables malas, pero no importa, me voy a meter desde acá. Es más, para que ustedes vean, esta es como una consola, pero una consola Linux. Entonces yo me voy a meter en una carpeta temporal, bueno, una carpeta acá, aquí puede ser.
Voy a crear un directorio mkdir en el caso de Linux, y el directorio que voy a crear va a ser, por ejemplo, ejercicio o práctica git. Entonces esta práctica yo me meto dentro de esa carpeta con la palabra cd práctica. Listo. Entonces lo primero que yo hago es inicializar. Entonces escribo git init. Entonces miren que este texto que sale acá significa se inicializó un repositorio limpio. Esto le tiene que salir a ustedes. Si les sale este comando van bien. Sí. Luego de hacer el git init, ustedes tienen que hacer algo más. Y es que aquí es donde ustedes tienen que irse a un repositorio, un proyecto. Pueden utilizar GitHub, GitLab, GitKraken, Git Bitbucket, el que quieran. Entonces en este caso voy a utilizar GitHub, nada más para la prueba que vamos a hacer con ustedes. Entonces yo acá tengo una cuenta pues de GitHub. Sería esta. Ya, entonces acá yo tengo pues algunos repositorios que he trabajado anteriormente y personas a las que yo sigo. Si yo le doy acá a agregar, le digo nuevo repositorio, entonces yo le voy a colocar, por ejemplo, test o práctica git clase 1, por ejemplo. Entonces este es un repositorio para enseñar a utilizar Git. Entonces este proyecto lo va a dejar público, no lo puede dejar privado o público. Y si está privado nadie lo puede ver y son como proyectos personales. Sí. Y público es que todo el mundo puede acceder y ver el código que se publique. Entonces como esto no es importante, lo dejamos ahí. Si quieren le dejamos acá una descripción, un markdown, pero pues para este ejemplo lo voy a dejar completamente limpio. Entonces creamos el repositorio. Él automáticamente nos genera los comandos iniciales. Mire, no hay que aprendérselos. Esto es cuando se crea un nuevo repositorio. En este caso sería esto. Y este es en caso de que usted ya tenga un repositorio creado anteriormente. O sea, como un proyecto que ya existía y lo que vamos a hacer es volver a cambiarle el origen y continuar. Esto es avanzado, esto es más adelante. Ya, sí. Pero esto es lo que nos interesa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear este directorio. Este es un README. El README es como la presentación del proyecto. La presentación de un proyecto es esta. Bueno, en este caso voy a mover esto de lugar. Voy a moverme mejor al sitio público de mi Windows, porque necesito acceder con Visual Studio Code. Bueno, cd clase tao se llama. Cd práctica. Testao. Listo. Git init. Efectivamente. Entonces ahí estoy parado en un directorio que sí puedo abrir desde acá. Que si yo por ejemplo directamente como haría directamente entro code. Desde Visual Studio Code también le puede dar acá. Espera, ¿Cuál es el comando que me tocaría utilizar? Vea, le voy a enseñar esta parte. Usted puede o abrir el Visual Studio Code y darle acá. Darle en archivo y abrir carpeta. Y cuando abre carpeta ya le queda acá. Esa es una forma. O sea, archivo y luego abrir carpeta. Esa es una forma de hacerlo. ¿Cómo pasarme la idea? Sí, pero yo lo voy a hacer por consola para que sepan cómo abrirla desde una consola. Entonces, si yo llego y cierro esto, yo llego y desde una consola, por ejemplo yo acá tengo esta, pero puede ser la consola de Windows, el CMD. Que me sale ahí. Sí, entonces usted lo primero que hace, le abre por defecto esta ruta. Obviamente este pad cambia dependiendo del usuario que tenga. Entonces yo utilizaría git init y de una vez me entraría... Pero no git init todavía, tiene que pararse en el directorio donde va a trabajar.
Entonces usted escribe cd workspace, luego cd temp o prueba, cd tmp, luego cd práctica o test, atestado, y luego escribe la palabra code punto. Para eso significa que usted ya tiene que instalar Visual Studio Code. Lo mismo, tiene que llegar, meterse en la página de Visual Studio Code y descargar la versión de Visual Studio Code que sea compatible con el sistema operativo que tiene instalado. Y yo ya les enseñé cómo se mira el sistema operativo que se tiene. Entonces después de esto, ¿Eso lo estás dando? sí, después de esto, después de usted ya descargar el Visual Studio Code y el Git, uno normalmente crea un archivo. O sea, esto es como una convención ya como de todos los programadores del mundo. Y la convención que se maneja acá es la siguiente: uno llega y crea un archivo. Voy a eliminar este archivito. Listo. Y voy a crear un archivo nuevo. Vea, desde acá mismo le puedo decir. Entonces yo le digo readme. Vea, si yo me fijo acá en las instrucciones que él decía acá, mire que estaba haciendo referencia a este archivo. Él léame. Entonces yo creo ese archivo acá. Resulta que ese .emd es una notación especial. Esa notación se llama Markdown. Vea, Markdown. Markdown es un pseudolenguaje. Es como un lenguaje que a punta de bloc de notas puede representar algo más avanzado. Entonces yo les voy a mostrar esto. ¿Eso se utiliza para hacer proyectos? Sí, es una notación que utilizan en todos los proyectos. Markdown, editor online, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes se meten a uno de estos editores, por ejemplo, este Stack Edit, acá muestran un ejemplo de Markdown. Entonces, esto es un pseudolenguaje. Mire, esto lo hice yo hace tiempos. Y eso lo almacena ahí como... ¿Eso es tuyo? Sí, mire, esto es así queda cuando yo lo escribo. Y así queda al otro lado cuando ya se está traducido. Ah, bueno. O sea que Excelente. usted acá escribe, por ejemplo, práctica de Git número 1. O bueno, práctica de Git. O, esperarse, ejercicios de Git para aprender. Miren, si yo coloco un signo de estos más, ay pues madre, mire que al paso que coloco más signos se va reduciendo el tamaño de letra. Si quieren lo hacen así, o si quieren acá también da la opción. Mire, por ejemplo escribo acá Diego, y si yo coloco acá, mire que él me tabula. Mire, yo puedo hacer listas. Si selecciono acá puedo hacer numeraciones. O sea, él tiene cosas chéveres, mire. ¿Lo puedo utilizar como para hacer una página web? No, porque esto no es para hacer páginas web, esto es para documentar. Ah, Entonces, vea, en este caso la documentación que yo voy a hacer es: se realiza una versión inicial del proyecto Git. Entonces, esta versión inicial, ¿qué necesita? Entonces, vamos a hacer algo. Necesitamos hacer unos prerequisitos. Un prerequisito significa cosas que se deben de hacer antes de empezar un proyecto. O sea, antes de empezar algo. Entonces sería instalar Git. Entonces acá uno podría decir, por ejemplo, yo acá le podría colocar a esto un link. Vea, si yo me fijo dónde queda Git. Ay, pues madre. Install Git. O sea, Git debe estar acá en algún sitio. ¿Estoy yendo lento el computador, me parece? Sí, está lento. Por lo que está compartiendo también la pantalla y porque tiene muchas cosas instaladas. Entonces todo eso influye. Y bueno. Entonces, bueno, acá tenemos el Git. Este es el sitio oficial de Git. Uno se mete ¿dónde? Acá, donde dice download. En este caso sería para Windows. Y en Windows lo descarga. Ahí se descarga Git. Entonces yo llego y me copio este enlace que hay acá. Y le digo acá. Le voy a decir acá, por ejemplo, Git. Y acá le voy a colocar, por ejemplo. Le digo voy a insertar un enlace. Vean un link.
y el link va a tener esta URL. Y le digo OK. Y la descripción que va a ser, vea, por ejemplo, instalar o... Instalado. Ay. Descargar Git. Entonces miren que acá a este lado, o sea, el primero es instalar, descargar. Y acá ya me queda el hipervínculo. ¿Sí pillan? Sí. Entonces, esto yo lo puedo colocar con doble comillita acá. Miren que queda en negrita. Entonces, miren, o sea, algo que al principio parecía como algo como muy sencillo. Yo le puedo colocar a esto, por ejemplo, que se vea cursiva. Entonces, miren que acá ya va viéndose diferente. Acá está como cursiva. O si quiere le coloco acá negrita. Pues eso parece como una especie de Word también. Sí. Entonces, vea, si yo quiero también puedo, vea, que quede como así. O sea, esto tiene muchas opciones. El hecho es que, vea, si quiero la puedo colocar así. Va en el gusto, o sea, va en la forma y el estilo, pues, y ejemplos que ustedes vean en internet más adelante van a ver como la forma como la gente documenta. Yo no tengo problema como lo hagan. El hecho es que lo hagan. Porque esto es importante. O sea, la gente tiene que siempre documentar todo lo que hace. No solamente hacer, sino también documentar lo que hace para que luego otras personas, si lo ven más adelante, puedan continuar ese trabajo. Entonces, Git, hasta aquí ya ustedes aprendieron algo interesante. Voy a dejar solamente esto como para que no se mareen con tanto. Uy, sí. O sea, es solamente esto. Yo les quería enseñar era que existe una notación que se traduce de un lenguaje pseudocódigo, Generar otros títulos. lo que quiera. O sea, No, no- pero, o sea, también, o sea, por ejemplo, si pusieras abajito, o sea, sí, puede, vea, no, abajo de todo, puede. Si vuelvo a poner otro comentario, Ah. ahí se me pondría como título, ¿cierto? Sí, y miren otra cosa, también pueden insertar tablas, vea. Por ejemplo, acá por ejemplo sería metas. Y acá sería estado. Entonces, por ejemplo, una meta va a ser crear el repositorio. Estado pendiente, Ah, mira. por ejemplo. Entonces, acá con el mero hecho de yo copiar de para abajo, mire que se va formando una tabla bonita. Sí. Acá, por ejemplo, sería crear el primer cambio en el repo. Estado pendiente. Entonces, estas cositas, si yo quiero, las puedo hacer así, o si quiero, las puedo hacer más sofisticadas. Por ejemplo, acá y acá una X. Y esto, bueno, acá no me funcionó. Aquí, miren, por ejemplo, yo acá puedo colocar un checkcito si quiero, en esta parte. Vea, X. Hola. Creo que hay algo que estoy haciendo mal. Esto. Ah, ya. Faltó una cosa. Miren, esto que ustedes están viendo acá, yo si quiero lo puedo colocar acá. Ah, pero miren que no me funcionó. Bueno, el hecho es que yo también puedo hacer como checks de este tipo. Como por que ejemplo, lo- que aparece en la universidad de que digamos que hizo tal tarea o algo así que me pone como chulito, que uno lo puede seleccionar manualmente. Sí, entonces vean. Le hace falta que le ponga otra de estas y pegue este acá. Yo creo que es que primero tiene que poner el check y ella le cambia el nombre a pendiente y entro yo con el valor y ya aparecería. Entonces, por ejemplo, subir cambios diariamente. Eso es un check que hay que hacer, una práctica. Acá voy a colocar como una lista de prácticas. Mire, lista de prácticas diarias. Entonces yo acá puedo colocar esto y acá puedo empezar a colocar puros checkcitos. O sea, Sí. por ejemplo, otra práctica, subir cambios diarios, revisar, subir solo lo necesario. Subir solo lo necesario. Eso es muy importante. Trabajar en ramas alternas. Eso es más adelante, eso se lo voy explicando. Entonces, eso que ustedes ven acá es una documentación para el proyecto. Esto es una cosa que ustedes tienen que hacer siempre, sea aquí, sea en la universidad, donde sea. O sea, todo proyecto de software en la vida real requiere de buenas prácticas y esto es una buena práctica.
Un desarrollador es perezoso para documentar, por lo regular es mal desarrollador. Porque es que la documentación es la que deja esa precedencia de lo que usted está haciendo, cómo usted pensó en ese momento, qué es lo que estaba haciendo, todo. Bueno, entonces yo ya tengo eso. Me vengo para acá y lo pego. Ya hice eso. Primer cambio. Me vengo para... Ay, abrí lo que no era. Bueno, me vengo para acá. Ya tenemos este coso abierto. Este ya vimos cómo. El Visual Studio Code. Para también agregar el enlace de la descarga. Entonces yo llego, me lo copio acá. Y la misma cosa. Esto pues yo ya sé cuál es el formato. Lo copio acá. Ay. Creo que es con estos dos. Ay, mi madre. Ya me aprendí con los comandos de Apple. Bueno. Ya, entonces este también, pero ya es instalar Visual Studio Code. Entonces ya tenemos el README creado. Ese es lo primerito, el README creado. Ahora me devuelvo para los comandos que él me dijo. Vea, esto es como el comando que él dice como que, si quiere coloque esto y ya. Y él sugiere como la documentación pues inicial. Pero yo la hice personalizada para que ustedes sepan. Luego el git init, que fue el que hicimos acá. Que fue este. Luego me dice, haga un commit. Entonces este es el primer commit. O lo voy a colocar acá como commit o comentario. O comentario inicial. Para que ustedes sepan. Entonces observen algo interesante. ¿Qué pidieron primero ellos? Agregar esto. Git add. El git add es lo que hace es agregar el cambio. O sea, yo no puedo comentar, mire, yo hice eso, ¿por qué? Porque si yo me salto un paso, mire que acá me dice, vea, un tracker, o sea que no se está haciendo seguimiento a este archivo, y mire que este archivo está en rojo. Si yo escribo git diff readme, ve git status, perdón, ustedes pueden volver a ver cuáles son los archivos que están mal. Miren, este archivo está todavía en rojito. Entonces si yo escribo git add readme y escribo otra vez git status, miren que ya se ve verde. Sí. ¿Qué significa eso? Que ese archivo se preparó para guardarse. Ahorita si yo llego y hago el comentario, tin. Entonces mire, ve ahí dijo, yo ya hice un commit local de ese cambio. ¿Y cuántos archivos se agregaron? Uno. ¿Cuántas líneas se insertaron? 15, vea, 15 líneas tiene eso. O sea, hace un seguimiento total del cambio. En este momento solo hace un seguimiento, digamos, de qué se creó, cuántas líneas se crearon. Sí. Y esta es la primera versión, o sea que es como crear el archivo por primera vez. Entonces no tiene referencia, o sea, simplemente es un crear nuevo. O sea, ahora que me está diciendo esto, me está diciendo, venga, créese la rama main. Entonces hagamos eso. Pues me están diciendo que cree esa rama, la creo. Porque esto es sugerido por el mismo. O sea, si yo escribo acá, si yo escribo git branch traduce rama. Estoy parado en el master. Si yo escribo git branch -m main, lo que estoy haciendo es que cuando yo vuelvo otra vez a hacerlo acá, miren que ya me paré en otra rama. O sea, estaba en master y me paré en otra rama que cree que se llama main. Pero ¿dónde yo hice el commit? ¿Sí ve el problema? O sea, miren que yo hice un commit acá y luego me paré en esta rama main. Entonces aquí ahorita cuando lleguemos a esa parte les voy a explicar algo. Entonces aquí yo copio este enlace que él me genera, que es como decir, bueno, ¿cuál es el repositorio que voy a manejar? Que es un GitHub, que es un Bitbucket, que es un GitLab. Aquí es donde este comando como tal es el que me dice el origen. Este es el origen. Por ejemplo, en este caso es un GitHub. Entonces ya tenemos el origen. ¿Qué hace falta? Publicar.
Entonces yo voy a hacer esta primera publicación en el origen, en la rama que creé, en este origin, en el main. Entonces mire, le digo que yes y listo. Ahí se hizo la primera contribución del proyecto, la primerita. Y ya se subió todo lo que se hizo. Se subió el primer archivo que le di traquear. ¿Y cuál fue el primer archivo? El readme. Ahora si recargo acá, miren lo que pasa. Automáticamente me sale la documentación que yo hice. Y este es el proyecto. Ahora, dentro de eso, ahorita voy a crear una carpeta. Por ejemplo, voy a crear una carpeta que se llama mkdir y voy a crear una carpeta que se llame Gustavo, por decir algo. ¿MKDIR qué significa? mkdir significa crear directorio. Okay. Y voy a crear otra que se llame Andrés. Voy a crearlo así, Otavo y Andrés. Resulta que dentro de Tavo, o sea, si yo miro acá, o sea, yo la creé por aquí, pero es lo mismo que yo crearla aquí. O sea, es como verla acá en el Visual Studio. Entonces resulta que yo, digamos, creo un archivo acá. Imaginémonos esto. Por ejemplo, yo creo acá un index.h. Por ejemplo, mi primo que está aprendiendo Python. Entonces, por ejemplo, main.py. Y en el caso de Tavo, que va a aprender JavaScript, imaginemos un index.js. Entonces, observen, creé dos archivos. A este archivo le voy a crear un formato de Python, por ejemplo, main. Init. Bueno, no sé, un def. Por ejemplo, def, hola. Vamos a hacer un ejemplo chiquitico. Hola, _ mundo. ¿No es mejor utilizar el camel case? Bueno, hola mundo. Sacámosla con camel case. O saludar. Llamémosla así, a saludar. Y saludar, ¿qué hace? Mire que yo tengo acá una inteligencia artificial que me autocompleta Python. Ole, ese yo no lo tengo. No, esos para niños grandes. Amor, yo no necesito, no es que me imprime automáticamente, ese sí me sirve. Lo que más me acuerdo es cómo se hace esa magia. Es que no me acuerdo. Creo que esto se utiliza, pero... Ah, ya, con alt ¿qué? Anterior, aceptar. Ah, con tab. Ahí fue que... O sea, yo tengo una inteligencia artificial que es capaz de hacer eso. Mire, por ejemplo, si yo coloco acá un comentario en Python, yo qué sé, voy a comentar esto. Control K, C. Y yo acá coloco, por ejemplo, sum numbers. Sum to numbers. Numbers. Eso. ¿Cómo la ve pues? Bueno, y no le vas a poner valor a las variables. No, yo. Por O sea, por parámetro. Vea. Sum number with. No, uy, Ne. tampoco. Will using. Vea. Sumar dos números. When the first param is name and second field or second param is age. Sí, age me gusta. Ya vea. ¿Cómo la ve pues? Archivo pandero. O sea que si, por ejemplo, si vos le escribís ahí, digamos, hágame tal cosa, ¿te la hace? Sí, eso ¿Así es... sea un algoritmo completo? No, o sea, eso tiene sus limitantes, pero sí, eso se basa en inteligencia artificial y eso fue muy complicado de programar. O sea, yo no le voy a decir cómo, pero lo logré. Digo,
El hecho es que, Haría el gol del doble rápido. el hecho es que vea, por ejemplo, voy a llamar acá saludar. Saludar y acá voy a llamar solamente esto. O sea, yo voy a hacer un ejemplito, Tavo, de un código que no importa por el momento. Sí. Pero quiero que lo veamos real para que usted sepa qué es Git, qué es el poder de Git. Entonces saludar, solamente voy a hacer esto y guardo. Entonces yo voy a almacenar ese cambio, estos cambios. Aquí voy a hacer esto y aquí voy a hacer en JavaScript voy a hacer un comentario. Voy a decir, por ejemplo, No tienes que poner el input. mire, por ejemplo, yo acá puedo copiarme este mismo comentario y la inteligencia artificial que yo tengo, eso tiene la capacidad de hacer eso en diferentes lenguajes si no estoy mal. Bueno, no la tengo configurada para eso. Bueno, el hecho es que hagamos alguna cosa simple. Acá un log hello world. Sí, ahí me completa también. Pues no ha estado. Ahí. O sea, esto no es importante. O sea, imagínense que eso es texto que me estoy inventando. No es importante por ahora. Pero lo voy a probar acá como para que vean el Andrés. Vean, entonces, si yo escribo acá Python, ¿cómo lo llamé yo? Main. Sí, main. Mire que dice hola mundo. Y si yo le coloco acá, por ejemplo, en ese mismo orden, call function sumar with paraments, véanla ahí. Un momento, le dijiste que pusiera al azar mi nombre y un nombre y número al azar. Vea. Y no es solamente eso, mire No, esto. lo que yo no entiendo es el por Mire. qué el 25. El 25 no se selecciona, eso es un número aleatorio, ¿cierto? Vea esto. Mire esto. Si yo me fijo acá, me dice que con alt y más, alt más, control alt y el signo más. No, acá no me está Es subiendo. control alt. A ver, es. Alt más. Ah, ya, alt más y este. Alt más y esto. No, es alt y Mire. el otro, no utilizas el más. Mire. Bueno, eso no importa, o sea, no se desvíe. No se desvíe porque lo importante no es eso. Una P. Vea. Yo acabo de desarrollar un algoritmo en Python que es capaz de imprimir algo. Entonces, ¿qué ocurre? Primo, no se acostumbre a eso porque a usted le toca aprender a programar. Y si la máquina hace eso por usted no es capaz de programar nunca. No, yo sé hacerlo, yo sé hacer eso. Bueno, ¿Qué leches que aquí nunca me la vi? pues está viéndolo, por eso le estoy enseñando esto. Bueno, entonces ya tenemos estos dos cambios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo puedo decir git status. Y miren que me sale que hay dos carpetas. Porque no me lo seleccionado. Exacto. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Ustedes pueden escribir git add y punto. Con git add punto se trae todos los cambios de una sola. Pero eso es algo riesgoso. Es algo riesgoso. Si tiene códigos dañados No, porque si hay veces que hay programas que dejan residuos, dejan basura. y eso lo que genera es que se haya menor rendimiento. No, vea, entonces acá es cuando usted ya tiene que crear otro archivo nuevo que se llama el .git ignore. Git ignore, se llama así, git ignore. El git ignore, yo le puedo colocar acá, necesidad de tener nombre. por ejemplo acá le coloco Tao, por decirlo, y guardo. Entonces si yo escribo git add, vea, si yo escribo git status, me salen estos dos, ¿cierto? Si yo escribo git, mire que me salen esos dos, pero no nota algo. El de Tao se cambió por git ignore. No. Apareció el archivo git ignore para agregarlo al repositorio. Pero dentro del git ignore yo agregué a Tao. Y cuando agregué a Tao de una se ignoró. Por eso es git ignore. O sea, por ejemplo, usted puede ignorar directorios. No necesariamente tiene que
agregar todo lo que hay ahí, sino que usted puede decir, venga, estos credenciales, estas contraseñas, estos O archivos sea, importantes. seleccióname estos archivos excepto... Exacto. Entonces, si yo puedo decirle una carpeta de esta manera. O sea, simplemente poniendo solamente el nombre y ya, eso es todo. Entonces, vea, por ejemplo, acá voy a crear un archivito nuevo que se llame, por ejemplo, console, por ejemplo, log, por ejemplo, registros.log. Miren pues lo que voy a hacer. Esto acá puede tener cualquier cosa, no es importante. Pero en el git ignore yo le puedo decir clic derecho y cuando le doy acá, vea, copiar ruta relativa y la pego acá. Ay, joder madre. Pues sí, porque me copié esta. Acá, clic derecho, copiar ruta relativa y la pego acá. Con el mero hecho de yo hacer esto, si yo escribo git, mire, git status. Bueno, me voy a traer eso para acá para que no... Ese registro me lo traigo para acá para el principio, para que ustedes vean. Mire, si escribo git status, miren que salen esos 3 archivos. Bueno, una carpeta y 2 archivos. Si yo escribo acá en el git status, escribo este nombre de este archivito y vuelvo a mirar, observen que ya no salen sino 2. Pero no es la única forma de yo poder ignorar archivos. Yo le puedo decir, venga, ignóreme todos los archivos que tengan la extensión .log en todo el sistema. Y entonces yo ya casi le digo acá, mire, igual me ignora. Me está ignorando eso. Entonces, eso es muy importante, aprender a manejar git ignore para que no suban al repositorio información que sea basura. Por ejemplo, uno puede subir un compilado y mucho del compilado es pura basura. Usted necesita el código fuente, lo que importa, lo demás no, porque se vuelve muy pesado para descargarse luego. Entonces ya tenemos un git ignore. Okay. Ya hicimos el primer commit, pero vamos a hacer un segundo commit almacenando los cambios que tenemos hasta el momento. Entonces aquí quitemos esta palabra tabo, esta no, porque la idea es almacenar todo. Entonces, si yo escribo acá git status, miren que me salen estas 2 carpetas. Git ignore y tabo. Exactamente. Entonces yo voy a hacer git add y punto. Y escribo git status. Entonces ahí me sale que agregué el nuevo archivo main. Vean, main de Python. Pero usted que está notando que el git ignore, si yo miro acá git add punto git status. Listo, vean. Ese git ignore está mal ubicado. No está bien ubicado. Listo. Entonces estos 2 archivos que usted ve acá, yo los tengo que agregar. Cuando usted no lo encuentre, usted puede escribir git add y directamente el path que aparece ahí. Y lo mismo acá, git add y esto, así. Entonces así puedo también agregar git status. Entonces miren que ya todo sale verdecito. Primer paso, git status. Ya todo está verdecito. Ya, ¿qué hace falta? Un commit. Entonces, si yo hundo control R en la consola, puedo autocompletar. Entonces yo acá ya le puedo decir, se agrega ejemplo de código en la rama principal de trabajo. Y le doy git. Ya, entonces ahí miren que a lo más hice commit, él me dijo, vea, yo detecté estos cambios. Y si canal los papeles nuevos con 2 inserciones. Entonces ya, ahí hicimos un commit. Vean, un commit, pero el commit no publica, o sea, tiene que haber publicar. El push, entonces ustedes tienen que escribir git push. El git push es el comando que sirve para subir los cambios al repositorio. Entonces cuando yo le doy git push, automáticamente se conecta y envía los cambios, que fue lo que hice ahí. Pero, o sea, hay que seleccionar, digamos, lo de los perfiles de las líneas de inserción. Se selecciona todo general, digamos, ejemplo, tengo 2 carpetas, ¿cierto? 2 carpetas. En una escribí 20 líneas de código, en la otra 15. Ahí me aparecería, si yo lo registrara, me aparecerían las 2 carpetas y el número, la suma de las 2. Ya vamos para allá. Ya voy a llegar a ese punto, o sea, voy a llegar hasta el punto en el que se agregan cambios y les muestro las diferencias para que ustedes ya porque ya es mucha información. Pero esto, yo necesito que ustedes me digan es dudas, o sea, hasta el momento, ¿qué dudas tienen? ¿Han entendido lo que les estoy explicando? Servos como después de otro reviso 3 servicios, pero para aprenderme los códigos. Sí, no hay ningún problema.
Bueno, el hecho es que hasta ahí yo les enseñé cómo hacer una publicación. Ahora voy a mostrarles una herramienta que yo utilizo que se llama Git Kraken. ¿Eso también tengo que descargarlo por aparte? Sí, pero esa herramienta sí me toca como instalárselas porque yo no sé, o sea, es muy pesada. Por ejemplo, el computador de Tavo no sé si la arranque. Es muy pesada. A mí me la arranca. Sí, ese sí lo arranca, pero el de Tavo no estoy seguro. Pero les voy a mostrar visualmente para que ustedes vean lo que pasó. Entonces acá me meto al espacio de trabajo que tengo, a la carpeta temp. Ay, ay, ay. Y dentro de temp, testado. Lo voy a seleccionar. Entonces miren, acá pueden notar que yo acabo de crear el primer commit. Y el primer commit tenía este archivo. Y el segundo commit tenía estos dos archivos. Ahora miren pues, yo acá estos dos archivos, si me fijo, puedo ver que el main tiene esto. Y se agregaron estas Una cositas. pregunta, ahí. Desde ahí directamente puedes modificar la línea de código. Por ejemplo, métete en el mío, en el main. Sí, es que para allá voy. O sea, en el siguiente paso voy a modificar para que ustedes vean cómo quedan las diferencias en el repositorio con esta herramienta que es visual. O sea, para que no sea todo consola, sino que ustedes puedan como ver por los dos lados. Pero el objetivo principal de Git Kraken es hacer un seguimiento de los cambios que se han hecho. Hay muchos clientes, esto es un cliente de Git, un cliente, hay muchas herramientas, está Git, GitHub Client. No, pero o sea, me refiero al objetivo específico de Kraken. No, el objetivo es administrar un repositorio. Eso. Es una herramienta para administrar. Mm. No tiene nada especial. El especial es el repositorio en sí. Ah, es que pensé que era que como tal tenía de, o sea, pues, Ese sería más práctico como verlo rama, como digamos, si como... dos personas hubieran hecho Git y hubieran aparecido. No necesariamente. Ah, Vean, pues, les voy a enseñar. eso yo mismo. Les voy a enseñar pues otra, como ya una cosita más avanzada, como para que vean lo que ocurre. Sí. Ustedes van a llegar a un punto en el que van a empezar a necesitar hacer esto. Miren pues, si yo escribo git branch, miren que estoy parado en main. Ahora yo escribo git check out y voy a escribir una rama que sea, por ejemplo, DF, que es Diego Fernando Echeverry, y le voy a escribir acá, por ejemplo, rama prueba modificar Python, y creo eso es o sea, lo que yo estoy haciendo ahí, Pero para un error. git checkout, git check out. Bueno, cuando yo no sé hacer estas cosas, yo siempre miro la documentación acá. Entonces, miren, acá dicen cómo clonar en esta cosa. Esto se lo voy a dejar también acá en el repositorio. O sea, esto se lo voy a dejar acá en la documentación para que lo tengan presente, para que ustedes sepan de dónde documentarse. Entonces, a ver, crear rama o rama. Control F, git check o check out. Listo. Bueno, que este repositorio, este resumen está muy chiquitico. Clonar, miren, es que solamente llega hasta clonar. Bueno, entonces acá voy a mirar directamente en Google, crear rama git. Entonces esto ya tiene millones de ejemplos, o sea, esto no es algo nuevo. Es git checkout -b, me faltó el -b, por eso no ha funcionado. Entonces acá git checkout -b. Ya ve, antes ahí creé la rama. Siempre no las ves, ¿cierto? Sí. Okay. Entonces git checkout -b, creé la rama. Entonces ahora si yo me fijo acá, o sea, si yo hablo con el Visual Studio Code, miren en la parte inferior, ¿en qué rama estoy parado? La que acabas de crear. Exactamente. Entonces acá voy a colocar una cosita como más completa. Por ejemplo, voy a utilizar el traductor porque esto interpreta bien
en español, vea. Crear una función para calcular de forma aleatoria para calcular de forma aleatoria mejor esto. Crear una función recursiva que permita calcular un número dado como un número de la serie de Fibonacci dando como parámetro un ¿Cómo así que Fibonacci? índice. La serie de Fibonacci es un algoritmo. Serie de Fibonacci. Es que no me acuerdo cómo escribe Fibonacci, creo que así. Fibonacci hace así. Es un número que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 7 y así, y va creciendo. Es una serie. No, pero eso no importa. O sea, la serie de Fibonacci es esto: 0, 1, 1. Es este patrón. Y el patrón lo que hace es que siempre se suman los dos anteriores números. Por ejemplo, 0 más 1, vea, 0 más 1 más 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2 y así es. O sea, siempre se suman los dos anteriores. Esa es la serie de Fibonacci. Es una serie muy sencilla. Bueno, pero no importa. Entonces, ahora coloquemos esta serie de Fibonacci acá. Como parámetro, un índice. Y retornar el número de esa. Retornar el valor. Vamos a ver qué tan inteligente es la inteligencia artificial. Vean. Create this. Vamos a ver. Bueno, Fibonacci efectivamente me leyó esto. Vamos a ver. Ahí fue que. Ya. Vea, entonces una función recursiva es una que se llama así mismo. Entonces acá yo le digo. Esto lo estás quedando. Bueno, entonces llamar la función bueno, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es que se llamaba eso? Fibonacci. La función Fibonacci con un número aleatorio. Llamar la función Fibonacci con un argumento aleatorio. Listo. Vamos a ver qué tan inteligente es. Pues hasta ahorita me sorprendió, porque nada más programar eso me gastó un buen ratico. Entonces acá team. Sí, programando despacito el código. Ya, vean. Ay. Solamente pusiste un número aleatorio y... Sí, pero este pedacito, programar esta serie, esto no es tan sencillo. No, me refiero a la función que acabas de... no, eso sí es fácil. O sea, no era más fácil simplemente que le pusieras al print Sí, el pero no es que cuando esto yo genero documentación al paso que programo. ¿Sí me entiendes? O sea, estoy haciendo dos cosas al tiempo. Genero una descripción exacta de lo que hace la función. O sea, estoy programando y a la vez haciendo una documentación. O sea, utiliza la ventaja de la inteligencia artificial para que el argumento que estás creando sobre el código que vas a hacer se te realice. Exactamente. ¿Sí ve qué increíble? Bueno, ya hicimos esto. Vamos a echarle candela. ¿No tienes que poner el resto como en comentario para no estorbar? No, se está de para abajo. Mire, 55. ¿Por qué? Porque esto no es del todo un random, o sea, mire, yo lo dejé quemado. Pero si yo miro el número 10, o sea, si yo dejara, por ejemplo, el número 3 y lo quemo, es el 2. Eso no es el número, es del número de Fibonacci. ¿Sí ven lo interesante? O sea, si yo coloco el 3, el 4,
que yo le mostré a ustedes la serie. Es el 3. Y miremos acá, vea, porque empieza desde 0. Vea, 1, 2, 3, 4 y 5, vea. Si ven que aparece efectivamente el índice que yo le estoy dando, es la posición que me estoy trayendo de la serie de Fibonacci. Esto es un ejercicio que le ponen a uno en la universidad. Nada más programar eso tiene para que se gaste varios días haciendo. Pero yo no le voy a explicar nada de eso porque usted no puede ser perezoso, tiene que aprender. Esto, o sea, tiene que aprender a desarrollar la cabeza. Esto es lo que ya las máquinas hacen hoy en día. Usted cómo está trabajado, que tiene que primero aprender a programar y luego hacer que las máquinas describan de la manera correcta. Usted tiene que decirle exactamente función, parámetro, tiene que saber todos los conceptos para que la máquina haga lo que quiera. Usted no le puede decir hágame un pajarito, no entiende eso. Tiene que describirle muy bien. Entonces, bueno, el hecho no es ese. Ya hicimos un cambio. Ahora voy a explicarles por medio de esta herramienta, del mismo Visual Studio Code. Él tiene acá, vea esta herramienta, este plugincito. Y si yo me fijo, observe que acá ya puedo ver los cambios que hice. Entonces yo le digo, voy a agregar esto. Le doy acá signo más. Y acá escribo un comentario. Se agrega algoritmo de la serie de Fibonacci. O mejor dicho, bueno, sí, coloquémoslo así. De la serie de Fibonacci. Y le doy el chulito. El chulito es el equivalente al commit, git commit. Y luego le doy acá en push. Vea, si le doy acá en rama, en push. ¿No es la incorporación de cambios? Ay, es como eso está en español, eso me confunde. Almacenar todos los cambios acá. Entonces le doy acá push. O sincronizar. Desea publicar la rama. Ah, vea, entonces sí, vea, ahí me dijo que si desea crear esa rama, entonces le digo que sí. Entonces si yo miro desde Git Kraken, bueno, aquí me salió como un errorcito. Si yo miro desde Git Kraken, observen que ya se publicó acá esto. Observen, mire, yo tenía acá, pero miren que se creó algo. Pero ¿qué pasa? Vea, yo hice esa publicación, vamos a ver si eso está bien. Si a ustedes la rama no le funciona o alguna cosa, se tienen que escribir git push acá para que se les publique, como les mostré, para que los cambios se apliquen. Ya, entonces miren, yo les digo, voy a mezclar esta rama con esta rama. Entonces lo que hago es que me paro en esta rama, en master. O sea, ¿cómo me paro? Yo le digo git checkout master. Eso es para cambiarme de rama. O sea, ¿cuál es la rama que me interesa? Main. Y ya ahí me pasé a main, que es el inicio. Y luego le digo git merge con ¿quién? Con la rama que habíamos creado antes, que era esta. O sea, mézclese la rama actual con la rama de la que yo venía. Entonces, mire, yo ahí me mezclé. Si yo reviso acá el git kraken, mire lo que pasó. Aquí voy a hacer una publicación, voy a hacer un push. Git push. Y miren, si yo bajo cambios acá, o sea, si yo miro acá, bueno, aquí me falta un comentario. Ay, soy pen. Bueno, ahí es porque no hay más cambios, entonces no se ve como el arbolito. Yo quería que ustedes vieran las diferencias. Voy a pasar a esta rama y voy a hacer un cambio como que ustedes vean esas diferencias chiquiticas. Por ejemplo, acá voy a colocar acá un cambiecito chiquitín. Esto. Por ejemplo, print log cambio. Listo. Como para que aquí voy a hacer como un comentario. Miren, entonces yo desde Git Kraken también puedo venir acá en la parte de arriba y le voy aquí a agregar y le digo se agrega cambio, o sea, agrega log, se agrega impresión. Le doy comentar, le doy publicar.
Si usted se fija, mire que esta rama se quedó atrás. Entonces me voy a pasar a esa rama y voy a hacer un cambio que nada que ver. Por ejemplo, me vengo para acá, para esta rama de acá, que era donde estábamos. Y voy a hacer otra de estas cositas de acá. Pero esta sí lo va a hacer a mano mejor. Por ejemplo, def. Pero es que es más rápido con eso. ¿Y por qué no simplemente pones dos variables y lo pones ahí y como una suma de la otra? Calculate median entre dos números. Sí, esa está buena. Between, quieta. Entre una lista de números. Eso está perfecto. Calcular la media entre una lista de números. Entonces acá, media. Listo. Y ya, aquí sería como llamar calc mira, eso es autocompleto y todo, mira qué belleza. Eso ahí está botando inteligencia artificial la que quiera, aunque no se vea. Yo también estoy botando acá eso. Calme de la función. ¿Y no para qué sirve eso? Pero mira, no me quiere completar acá. Random. Se está calentando el computador. ¿Por qué no para la inteligencia artificial mejor? Claro, es que eso está inferiendo. Imagínate que eso tiene absorbido todo Git. Todos los repositorios del mundo los tiene absorbidos y ya tiene un modelo entrenado. Entonces él no es que sea una inteligencia que sepa, sino que ya tiene memorizado todas las posibilidades de todos los programadores del mundo. Entonces por eso que es tan bueno programar ahí. Exacto. Bueno, no importa, vea, median. Y véala. Listo. Bueno, imprimamos ese bicho. Mira qué belleza. Usted está aterrorizado, primo. ¿Yo? Porque eso programa por uno. No, pero aterrorizado no. Ya, vea, entonces. Vea, ahí le mando una lista de números. 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Y la mediana, o sea, sumarlos todos y dividirlo entre el número de elementos me da 3. Según eso. Entonces voy a agregar ese cambio en la rama anterior. En esa rama anterior. Pero esta vez yo me voy a cambiar de rama. Miren, les estoy haciendo el ejemplo por interfaz gráfica, les estoy haciendo el ejemplo por consola. Pero esta vez les voy a mostrar desde acá para que ustedes vean que todo eso es como en tiempo real. Vean. Para limpiar consolas con control L. Entonces acá escribo git branch. Entonces si ustedes se fijan, esta es la rama en la que estoy parado en este momento. O sea, miren que aparece un asterisco. Y acá escribo git status para que sepan qué cambios hay. Entonces miren que está ese. Entonces yo le digo git add main. Listo. Si escribo otra vez git status, mire que ya sale de ese color, sale verdecito, ya lo agarró. Entonces yo escribo commit. Entonces yo acá voy a escribir, por ejemplo, se agrega promedio de arreglo de números. Se agrega función para calcular. Se agrega función para calcular promedio. Listo. Comenté. Eso es un comentario. Luego escribo git push. Ya lo cargo igualmente. Y el push confirma la transacción. Mire, si ustedes se fijan acá tiene que aparecer. Mire que aparece. Si ve que ya se ve. O sea, el main va por acá, pero la rama secundaria va por otro lado. Mire que se generó como una derivación. Esto es como una derivación. Esta es la rama principal. Pero yo quiero llevar estos cambios de esta rama, llevarlos hacia esta. ¿Sí me entiende? Como igualar los cambios. Entonces yo lo que hago siempre es git. Voy a agrandar un poquito esto acá. Escribo git checkout main. Mire que ahí me switché a main. Luego escribo git merge. ¿Con quién?
con la rama que yo había creado. O sea, git merge y el nombre de la rama. Le doy commit y mire que ahí él acaba de hacer una mezcla, pero no, esa mezcla que hizo, eso se demora un ratico a veces. Eso es por un tema de que estoy manejando Windows y Linux y eso genera un problemita. Miren, entonces, si ustedes se fijan, aquí ocurrió algo que se llama un conflicto. Pero aquí, o sea, yo lo hice bien, pero acá se bloqueó la consola, me va a tocar volver a abrirla. Eso es un problema que tiene esa virtualización de Ubuntu. Entonces yo acá me vuelvo a parar pues donde estaba antes. Parémonos directamente. cd media c users odie workspace temp testado. Listo. Y en esa carpeta donde yo estaba, yo voy a hacer un push, git push. Pero antes de hacer el push, git status, para mirar cómo está la cosa. Entonces ahí tengo que crear un commit, git. O sea, ¿qué les explico con todo eso? Hice una mezcla, pero la mezcla es como una instrucción para que se una, pero tengo que comentar esa mezcla. Entonces el commit, lo que digo es eso. Entonces se mezcla la rama. ¿Cuál rama? La rama secundaria que teníamos, que era esta. Voy a copiar el nombre por acá. Con main. Y publico. Miren que acá no me lo he hecho haber hecho eso. Miren que acá ya se ve algo. Si notan eso, si notan que aparecen dos main, entonces significa que yo ya hice la mezcla con el git merge. Y luego con el git commit comento ese cambio. Y luego con el git push confirmo. Entonces a lo más confirmo de el main se va para arriba. Que eso fue lo que acabé de hacer, ¿sí ve? Entonces eso es la forma como se trabaja git. Crear una rama. O sea, crear una rama es git branch -b. El agregar cambios es git add. Comentar es git commit. Y para cambiarse de una rama a otra es con git checkout. Entonces ustedes dicen, no, pero es que eso es muy complicado. Aparentemente es complicado porque no tienen práctica. Pero esto es re sencillo. Entonces miren, si ustedes se fijan acá, yo ya puedo saber algo interesante. Miren que yo puedo saber, miren, en esta versión ocurrió esto. Si yo miro acá el historial, miren, en esta primera versión agregaron esto. En esta segunda, miren, acá hicieron esto. Luego hicieron esto. Y luego esto. Y si quiero puedo ver todo el código completo y puedo ver la evolución así. Vea, al principio esto, luego esto. ¿Sí ven que me puedo devolver como en el tiempo? Sí. Esto es la forma como Git permite manejar y administrar las versiones de un proyecto. Usted puede aquí modificar un archivo o puede modificar 10 archivos. Puede participar un programador nada más o pueden participar 1000. Pero entonces si ya son muchos programadores ya se tiene que crear una estructura más organizada. Yo por ejemplo siempre utilizo DFE, que significa Diego Fernando Echeverri, / y ya lo que voy a hacer, que son ramas. Y cada que hacen una rama, esa rama es en la rama que trabaja cada persona. Voy a hacer una última cosita, porque este video se lo estoy grabando y es para que ustedes tengan ya como el base de conocimiento y ustedes saben que yo no tengo tiempo para grabar videos a toda hora. Entonces es la última cosita y es crear un pull request. Un pull request, por ejemplo, digamos una carpeta y en la carpeta tienes varios archivos y cada archivo corresponde a cada programa. No, nada de eso. Un pull request es que ustedes jamás van a trabajar en la rama master, ni me pueden publicar cambios en master, sino que ustedes tienen que trabajar en ramas alternas y me mandan un cambio desde la rama de ustedes a la rama principal y yo soy el que autoriza si la mezclo o no. ¿Sí me entiende? Ustedes solamente tienen capacidad para contribuir, pero si yo les autorizo y si no les autorizo, ustedes tienen que volver a hacer cambios. Es como lo que tú hacías con Pedro, Oscar,
que digamos, él subió un cambio y tú lo verificabas y si tenían errores se los decías para que los corrigiera y si no, subías directamente el cambio Exactamente. al servidor principal. Exacto. Entonces voy a hacer el último ejercicio de eso para que ya quede como claro. Voy a crear una rama nueva. Entonces voy a crearla desde acá. Entonces acá le digo create. Vean, estoy en main. Y en main le doy create new branch. Entonces lo mismo, DFE. Y se va a llamar, por ejemplo, cambio. Ejemplo. Ejemplo. Pull request. Un pull request. Y en ese cambio voy a hacer una bobada. O sea, literalmente. Por ejemplo, acá voy a colocar acá, yo que sé, por ejemplo. Imprime un nombre. Revert word, revert a string. Listo. Una función que reverse una cadena. Y acá ya hagamos el llamado. Ya. Listo. Entonces si yo escribo acá Diego y imprimo, ¿qué me debería salir? Ah, bueno, CD Andrés. Acá, Python. Ay, su máquina. Bueno, sí, no importa. Print. Python. Listo. Mire, ¿qué notaron? Que este fue el nombre al revés. Exactamente, hice una función que revertiera en Python mi nombre. Entonces, esto, imagínense que sea Tavo. Y Tavo hizo ese cambiecito. Y yo le dije, Tavo, necesito que haga una tarea. Entonces usted lo primero que hace es que coge de la rama master y se crea una rama. En este caso yo hice la rama con este nombre. Es lo primero que hizo. Luego usted llega y desde acá hace que un git add y el nombre del archivo. Luego mira si está todo bien, si no hay nada raro. Luego escribe git commit y acá sería, por ejemplo, se revierte palabra. Se revierte palabra, por ejemplo. Digamos que esa fue la tarea Tavo. Tavo, necesito que me haga un cambio para el proyecto de Codition. Reviértame una palabra. Entonces Tavo llega y lo programó. Se demoró, no importa, puede que se demore un día, se demore 50 días. Pero estuvo trabajando en su rama. Entonces, Tavo, cuando termina el día, llega y dice git push. Y automáticamente él hace esto. Vea. Hay veces que él sugiere el comando que hay que escribir. Por ejemplo, en este caso hay que escribir este comando porque esa rama no existe. Entonces usted escribe eso y él ya lo que hace es setear, crearse esa rama. Listo. Ya se creó la rama. Ahora, esa rama que creó Tavo, él dice, yo le digo a usted, Tavo, necesito que me haga un pull request. Y usted se preguntará, ¿qué demonios es un pull request? Un pull request es una solicitud. Entonces mira, cuando yo me meto acá git, ay, su máquina, GitHub. Cuando me meto acá a GitHub, salen los repositorios. Entre los repositorios que tengo está el que acabo de hacer, que está por acá. Ah, no, aquí está, verlo. Práctica. Entonces mire que mire que automáticamente sale, vea, rama, prueba, modificar. Y si yo recargo acá, mire que me sale ejemplo, pull request. Mire que me salió este letrerito. Y entonces yo le digo acá, crear esto. Póngame mucho cuidado esta parte porque esto es clave. Entonces acá se revierte palabra. Y aquí, adivinen a qué se les parece esta parte de acá. El comentario de esto del seguimiento. Markdown. Entonces se realizó la práctica para invertir la práctica 1.
Aquí, por ejemplo, un ítem. ¿Dónde está el asterisco acá? Asterisco. Se invierte palabra. Y acá voy a colocar esto como para que se vean cositas así. Y acá una X. Se aplican buenas prácticas. Creo que tienes que poner esos en corchetes. Miren, si yo le coloco acá el signo, el menos, así es con estos cuadraditos, así es que yo la vi mal. Le coloqué esto, pero sin esto, acá, tin. Antes no necesita esta comita, esta sobra. Ya, bueno, no, es que no sé, hay algo que no me cuadra. El espacio. Este aquí. Bueno, cuando no puedan hacer algo, entonces acá también les da esta opción de aquí. Con este lo logran. Pero es el mismo, ¿no? Bueno, entonces acá le coloco una X, que es como para que quede chequeado. Y si reviso, miren que ya quedó chequeadito. ¿Sí pilla? Entonces le doy acá, a crear pull request, como una solicitud de mezcla, por decirlo, una solicitud. Entonces aquí quedó la solicitud abierta. Entonces, como yo soy el administrador, yo puedo publicar acá, mezclarlo. Pero como ustedes no van a tener la capacidad de mezclarla al principio, sino que yo soy el único que puede mezclar al código principal del proyecto, para que no me suban basura ni hagan daños. Así es que funciona pues como el trabajo de ustedes. Entonces, luego de eso, imagínense que yo haga un comentario. O sea, yo me vengo para acá y miro el código, los cambios que hicieron. Y yo digo, por ejemplo, acá en esta línea, yo digo, esa función, por ejemplo, la función tiene un nombre poco descriptivo. Entonces, con el mero hecho de yo hacer esto y le doy start, ese comentario queda. Y yo cuando yo le doy ese comentario a la persona que hizo el pull request, él le llega y él le quedan estos comentarios y él tiene que resolverlos. O sea, él le llega y él tiene que llegar y meterse acá y llegar y volver a crear en la rama en la que él estaba. Miren que esa rama no se ha mezclado. ¿Sí ven que no se ha mezclado? Acá él tiene que llegar y crear más commits, los que sean necesarios para reparar los comentarios que yo le diga acá. Debe cambiar esto es una mala práctica, hace falta esto, este código está borroso. ¿Sí me entiendes? O sea, todos los comentarios, aquí puede ser un archivo, pueden ser 20 archivos. Cuando ya definitivamente el código esté bien, yo ya le digo código revisado exitosamente y digo aprobar. O sea, yo apruebo, yo como dueño pues del repositorio comento y apruebo. Entonces ahí está aprobado, pero aprobado no significa mezclado. O sea, uno puede condicionar el proyecto para que hayan aprobadores. Puede ser un aprobador o puede ser 10 aprobadores. Un aprobador son moderadores. Por ejemplo, los proyectos de código libre tienen que haber un montón de aprobadores, gente muy importante, gente con una capacidad muy buena, que son los que se encargan de que no se suban virus, bugs, errores, malas prácticas. Esa gente mira muchos parámetros. Entonces, mire, si usted se fija, acá ya se hizo ese comentario y ya digamos que el administrador dijo, no, eso quedó al pelo, ya quedó bien. Entonces ahí sí hace el pull request. Entonces el pull request dijo, se mezcla correctamente y confirmo. Ahí ya confirmé, o sea, yo como administrador le confirmé al proyecto que la cosa está bien. Entonces adivinen qué pasa acá. O sea, si yo espero un momentico, eso se demora un ratico. Mire. Mire, y si ven que aparece el numeral 1, ese numeral significa que fue mezclado por medio de un pull request. Uno puede bloquear esta rama maestra para que nadie le pueda meter la mano. Ustedes cuando se paran en una rama siempre tienen que escribir este comando. O sea, si hay varias personas trabajando en la misma rama, tienen que escribir git pull. Git pull significa bajar cambios. Git pull es bajar cambios.
Si ustedes se paran en una rama en la que yo estaba trabajando, primero escriban git pull, porque si no, cuando van a subir cambios se les genera problemas porque tienen versiones desactualizadas. Es la primera cosa que deben de hacer. Ok. Entonces, moraleja. Se aprendieron a crear un repositorio, aprendieron a hacer una publicación, aprendieron cómo se hacen modificaciones del código, aprendieron cómo se crean ramas, aprendieron cómo se switchean entre ramas, aprendieron cómo hacer un pull request. Entonces, lo único que me hace falta acá es actualizar este README. Voy a actualizar este README para que ustedes tengan en la documentación, o sea, para que este repositorio les sirva como guía, para que puedan ver los comandos que yo utilicé. Entonces acá voy a colocar una seccioncita que diga comandos. Entonces está listo, voy a escribirla así: git init, que significa inicializar el proyecto. Git commit, git add, que puede ser git add o puede ser git add y el nombre del archivo o carpeta. ¿Sí me entienden? Ustedes git add y el nombre del archivo, la carpeta. Luego esto acá ya no es inicializar, esto es bueno, entonces acá le voy a colocar un comentario. Esto saca un comando, aunque los comandos se escriben realmente es con es que backtick, los backticks se llaman así, es esto. Ya, entonces acá sería agregar cambios en el repositorio. Luego, ¿qué sigue? Comentar cambio. Entonces es como sería 1, 2, 3 espacio, 1, 2, 3 espacio. Y acá sería git commit -m comilla doble, y acá sería comentario del cambio. Luego, ¿qué sigue? Confirmar que la acción, que sería git push. ¿Qué más aprendimos? Crear rama. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces sería git check out -b y la rama. Vamos a hacerlo con un formato de una vez, que sería, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo: dfe / y descripción, para que ustedes sepan. Pero esto cambia, pues yo le digo así porque sea como ordenadito. Y finalmente, cambiar de rama. El black code, ¿cierto? ¿Black qué? Back code. No, es git checkout, git check out y la rama, que es para switcharse entre ramas. Cambiar de rama, cambiar o switchar. Cambiar o switchar de rama. ¿Qué otro comando aprendimos? Git pull, que es para bajar cambios en una rama. O sea, hay veces que ustedes entran y los cambios están desactualizados porque también él está trabajando en esa rama. Ya que queda bajar cambios de rama, listo, git pull. Bueno, saber el estado de los cambios en consola es con git status. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, esto que ustedes ven, ustedes dicen, no, pero es que eso está muy gacho, pero es que ustedes van a practicar y todos los días van a ver, o sea, yo les paso el repositorio, ustedes lo que hacen es copiar, cogen y cortan acá, pegan y ensayan, funcionó, no funcionó, y ven este video. Entonces ustedes, basándose en esto, no tienen que ponerse a escribir, copien y peguen, y ya con el tiempo van a aprender esto.
El pull request y lo demás yo les mostré que eso se hace por la herramienta de Git, o sea, directamente en la página. Esto se hace así. Pero esta parte sí se hace acá como localmente en el computador, estos comanditos. Entonces, por ahora, o sea, aquí tienen miles, o sea, estos no son los únicos, tienen muchísimos más comandos, pero estos son los que le enseñan a usted en los primeros cursos de Git. ¿Cierto, Tavo? Ahí le hice un resumen de lo que usted vio en todos esos cursos. Entonces, hasta ahí tienen muchas dudas, probablemente, pero las dudas las van a ir aclarando cada que vayan haciendo pruebas. Ustedes hacen una prueba y si llegan a algún bloqueo, me dicen. Entonces, este es el curso que les queda pues de Git. Voy a parar acá el video.